Honorable comisionado, mi nombre es Manari Ushiwa, represento a la Nación Zápara del Ecuador. He venido a informar de cómo el Estado ecuatoriano ha violentado el derecho territorial de la nacionalidad y al mismo tiempo a derecho de los hermanos indígenas de Amazonía ecuatoriana. En noviembre de 2012, el gobierno ecuatoriano lanzó la convocatoria para licitación de bloques petroleras en la provincia de Pastaza y Morona Santiago, en la Amazonía ecuatoriana, en un proceso denominado como Ronda Suroriente Petrolera. Dicho proyecto no contó con un proceso de consulta previa, libre e informado y fue desarrollado por el Decreto Ejecutivo 1247, el cual tampoco fue consultado. En noviembre de 2013, la empresa de capitales chinos Andes Petroleum presentó una oferta para la explotación petróleo del bloque 7983, que afectará tanto mi territorio como el de mis hermanos quichuas y mis hermanos Tagaire y Taromenane, alrededor de 400.000 hectáreas. Por tanto, la explotación petrolera en los bloques 79 y 83, por ende la contaminación derivada de la actividad, representaría un daño inversible a territorio de la inminente extinción de mi nacionalidad, dueño de una cultura milenaria cuya idioma ha sido declarado por la UNESCO como obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. De igual manera, nuestro sitio sagrado, hogares de los espíritus de la selva, nuestros lugares de cacería, nuestros ríos, que nos sirven para pescar y transportar, podrían ser destruidos. Y solo pedimos que el Estado ecuatoriano respete la Constitución y los tratados internacionales que garanticen nuestro derecho. Muchas gracias. La región de Yasuní en la Amazonía ecuatoriana es el lugar con mayor biodiversidad en el mundo y un espacio de gran riqueza cultural y complejidad social, por lo que ha sido declarado Parque Nacional por el Estado ecuatoriano y Reserva de la Biosfera por UNESCO. Este es el territorio ancestral de los pueblos de origen lingüístico y cultural guaraní, entre ellos los Tagader y Taromenane, pueblos en situación de aislamiento o como se les conoce también, en aislamiento voluntario. Es necesario reconocer que el territorio de los pueblos indígenas en situación de aislamiento va más allá del lugar de habitación e incluye lugares necesarios para la práctica de la cacería y la recolección, además de lugares sagrados y territorios que se considera que pertenecieron a sus ancestros hasta al menos 2 generaciones atrás. Los únicos límites territoriales para estos pueblos han sido siempre los grandes ríos, en el caso de Yasuní, el río Napo y el río Curaray. Lamentablemente, este territorio viene siendo vulnerado por el avance de la extracción de recursos ya desde los años 50, motivo por el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó medidas cautelares al Estado ecuatoriano desde el año 2006. En el año 2007, el presidente Correa lanzó la Política Nacional sobre Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y en su discurso de lanzamiento prometió que, y aquí cito textualmente, no habrá política tarzanesca de ocupación, no habrá colonia interna que invada y coarte el libre tránsito de los pueblos transhumantes que ejercen su nomadismo por estos territorios. Poco después comienza la ejecución del plan de medidas cautelares y el gobierno además lanza la iniciativa Yasuní TT para dejar el petróleo bajo la tierra, teniendo entre sus objetivos el apoyo al aislamiento voluntario de las culturas indígenas no contactadas que viven en el Parque Yasuní. Sin embargo, en agosto del 2013, el presidente declaró la explotación del bloque ITT y en ese mismo año el Ministerio de Justicia presenta un mapa que afirma que el territorio de los pueblos indígenas aislados ha cambiado con respecto al mapa presentado a la Comisión Interamericana a inicios de ese mismo año, saliendo en teoría todos los indígenas aislados de las zonas de explotación. Queremos dejar por sentado que estas acciones del gobierno ecuatoriano van en contra de las directrices de Naciones Unidas para la protección de estos pueblos y de las recomendaciones que esta comisión hace en su informe sobre la situación de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario de las Américas. Entre ellas, las recomendaciones número 1
que es abstenerse de emitir declaraciones o emprender acciones que nieguen la presencia de estos pueblos cuando se encuentre indicios de su presencia. Número 11, abstenerse de otorgar licencias o autorizaciones para realizar actividades relacionadas a la extracción de recursos naturales en áreas con presencia o tránsito de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, incluidas zonas de amortiguamiento. Y el número 14, al considerar intervenciones o proyectos que puedan afectar los derechos de los pueblos indígenas, considerar el rechazo de estos pueblos al contacto como afirmación de su no consentimiento a dichas intervenciones o proyectos y abstenerse de realizarlos. Los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador históricamente hemos reclamado el respeto a nuestros territorios y a la vida de nuestros pueblos. En ese contexto, se incluyó en la Constitución los derechos colectivos y de la naturaleza, que entre otros aspectos mandó al Estado a hacer las consultas previas y prelegislativas previo al inicio de proyectos extractivos o del dictamen de leyes que pueden afectar nuestros derechos colectivos. Sin embargo, nada de eso se ha cumplido. La propia Corte Constitucional reconoce que la Asamblea Nacional no hizo la consulta prelegislativa ante las comunidades para aprobar la ley de minería. A pesar de eso, le dieron constitucionalidad condicionada y la ley está vigente. En otros casos, se hacen ligeras reuniones con algunos sectores o comunidades para justificar la supuesta realización de las consultas prelegislativas, como ocurrió en el caso de la aprobación de la Ley de Aguas. Frente a estos atropellos a nuestros derechos colectivos, hemos hecho uso del derecho a la resistencia. Sin embargo, en vez de escuchar nuestros planteamientos y al menos darnos una explicación constitucional, simplemente nos han discriminado calificándonos de ecologistas infantiles, mentes reducidas, indios roscas, tirapiedras, indios emplumados, hipócritas, caretucos, pseudoizquierdistas, limitaditos, entre otros epítetos, dichos de manera permanente por el propio señor presidente de la República, Rafael Correa. Además, nos han perseguido con demandas por sabotaje y terrorismo y otros supuestos delitos en contra de varios dirigentes indígenas, sociales y políticos, como es el caso del hermano Shuar Pepe Acacho, actual asambleísta, o del compañero Clever Jiménez, beneficiario de medidas cautelares dictadas precisamente por esta comisión. Pero no contentos con eso, cuando los luchadores sociales por los derechos colectivos y humanos cumplimos un mandato por elección popular, como es en mi caso, no solo que se inventan supuestos delitos penales y ponen demandas ante la Fiscalía para tenernos amenazados todo el tiempo, sino también nos niegan recursos que por ley nos corresponde. Señalo dos casos puntuales. El primero, luego de 2 años de gestión cumpliendo todos los requisitos de ley, mi prefectura iba a recibir $2.4 millones para construir un parque en la ciudad de Zamora en convenio con la municipalidad de dicha ciudad. Sin embargo, sin mayores explicaciones, el 15 de julio del año pasado, 2013, nos negaron el crédito, pues esa negativa no solo que constituyó un acto de racismo del Estado en mi contra, sino que negó también los derechos que tenía el pueblo de Zamora Chinchipe respecto de estas obras que debían construirse. El segundo caso lo estamos viviendo en estos días. Las autoridades amazónicas hemos pedido que se reforme la llamada Ley 010 y nos permitan acceder a una mejor participación de las rentas petroleras. Sin embargo, el señor presidente Correa nos ha dicho que solo dará paso a dicha reforma si es que nosotros, las autoridades locales amazónicas, firmamos un documento apoyando la explotación petrolera en el Yasuní, algo que por supuesto nosotros no lo vamos a firmar por las razones aquí ya mencionadas. Entonces la respuesta del señor presidente ha sido negativa a la reforma a esta ley y negando de esa manera los derechos de los pueblos amazónicos. En conclusión, demostramos que pese a que la Constitución reconoce los derechos humanos, los derechos colectivos, los derechos de la naturaleza, en la práctica los líderes indígenas, los líderes sociales y los líderes políticos, cuando reclamamos el respeto a esos derechos, vivimos una permanente persecución psicológica, económica, administrativa y sobre todo judicial. Muchas gracias. Buenas tardes, honorables comisionados, buenas tardes todos y todas. Los pueblos indígenas y campesinos hemos defendido nuestra tierra, fuentes de agua, alimento y a la madre tierra toda, ante la presencia de empresas extractivas transnacionales,
que se han apoderado de nuestras tierras ilegalmente, pero con el apoyo incondicional del Estado, quien ha adoptado como parte de cambio de matriz productiva la explotación petrolera y minera, que afecta directamente a territorios indígenas y comunidades campesinas. Casos concretos. En el sur del Ecuador se ubican los megaproyectos mineros Cóndor Mirador y Pananza San Carlos. En el caso del proyecto Mirador, se concesionó territorio Shuar a la empresa china Ecuacorriente para la explotación de cobre y oro. Muestra clara del desplazamiento que somos víctimas de la desaparición completa del sector San Marcos de la comunidad amazónica Cordillera del Cóndor, en el que habitaban más de 30 familias y en el que hoy queda una sola persona. Hasta el 12 de mayo de este año existía una iglesia, una escuela, un parque, que fueron derrocados arbitrariamente por Ecuacorriente, con el solo propósito de construir piscina de desechos de la mina. Y en el norte del país, en la zona de Intag, ubicada en la cordillera de Toizán, el gobierno entregó una concesión minera a la empresa estatal Enami, sin que se haya hecho una consulta previa a sus habitantes. Solo en la comunidad de Junín, ubicada en el centro del proyecto, viven aproximadamente 30 familias que serán afectadas directamente, y como estos casos existen varios a nivel nacional, ya que alrededor de 1 millón de hectáreas de nuestros territorios están concesionados. En todo caso, existe un patrón común en todos los casos: la violación a los derechos de participación, concretamente, de consulta previa y ambiental, violación a la libertad de circulación y residencia, a través del directo o indirecto desplazamiento o imposición de un modelo de vida a pretexto de satisfacer necesidades básicas de la mayoría que desconoce la dimensión de aceptabilidad cultural de nuestros derechos sociales al medio ambiente, vivienda y alimentación. Señoras, señor comisionado, yo como líder criminalizado por defender los derechos humanos, me pregunto, ¿cómo se puede justificar la violación de los derechos para cumplir otros derechos? Es algo totalmente contradictorio, y por eso entendemos que esta comisión haya resaltado varias veces que ni el orden público ni el bien común deben ser usados como justificación para violar los derechos. Hagamos algo, que la codicia de pocos no afecte los derechos y la vida de muchos. Digo, la vida de mis hermanos, la vida de mi pueblo. Muchas gracias.